Listo. Listo. Pues mira, yo quisiera empezar un poquito más en contacto entre nosotros, diciéndote un poco de mí, en realidad, para que de ahí, pues lo que tú me quieras decir de ti, ¿no? Acabo de cumplir ayer 37 años. Para mí, la verdad es como una celebración este encuentro contigo, porque durante muchos años, yo pues he querido, como cuando uno ve al actor, ¿no? Uno ve al actor ahí en la escena y uno pues quiere saludarlo, ¿no? sé, quiere hacer cosas de ese estilo. De hecho, yo fui a ver circo Ok. y me acuerdo que tú al final salías y decías, pues, ¿quieren comentarnos algo, decirnos algo, pues adelante, ¿no? Y estabas así a unos metros y no me atreví. O sea, no sé qué pasa en la cabeza del espectador que, bueno, en mi caso no me atreví a ir y decir todo lo que pensaba, todo lo que veía de circo. Ese fue como el encuentro más cercano que he tenido, sin que tú sepas. Eh, y, y soy alguien que le interesa mucho el pensamiento porque la verdad el origen de este canal ha sido pues como una especie de sensación de que siempre me han como que me han un poco lavado a veces el cerebro con las ideas de cómo debe ser el arte, cómo debe ser la actuación. Y como yo soy muy obediente a veces, pues hago así, ¿no? Lo que me dicen. Entonces, resulta que eso, pues llega alguien, te dice, eso no sirve, eso te mintieron, y resulta que este otro te decía una mentira en realidad, y esas cosas. Ese soy yo, ese es el origen de este canal. Tratar de, tal cual yo, tratar de acercarme a las personas que, claro, yo considero que pues que saben algo más que yo, un poco mejor, porque lo veo en sus obras, lo veo en sus escenas. Entonces yo digo, son personas que algo saben más, que yo no he podido concretar. Ese es lo que me impulsa a buscarte, a hablarte y que agradezco que hayas querido abrir para hablar sobre esto. No, pues yo encantado. Justo me parece que uno de los ejercicios o de las responsabilidades, por llamarle de alguna manera, o los motivos de ser actor, de ser artista, de ser comunicador, pues es agilizar pensamiento, provocarlo, poner reflexiones en la mesa, en el escenario, en una entrevista, ser promotor de hacernos preguntas constantemente, pues creo que ha sido una de mis labores naturales. Entonces, siempre que me convocan a algo así, yo siempre estoy como muy dispuesto a hablar. Pues yo acabo de cumplir, bueno, no acabo, ya estoy casi a la mitad de mis 54, 54, 53, ya perdí la cuenta. Este, eh, He hecho teatro, me he dedicado a la escena durante muchos años, más de 30 años de dedicarme específicamente a la escena y de apasionarme mucho, de hacerme muchas preguntas. Yo tal vez por el contrario he sido como un ser un poco desobediente, ¿no? Que pongo en cuestión mucho las cosas, las maneras de hacer, los límites, eh, y mi trabajo como que naturalmente se fue, se fue yendo a, a convertirse como en algo muy personal, ¿no? En algún momento de mi vida eh, me di cuenta que estaba yo como, pues como medio amargándome porque los trabajos en los que participaba no, no me llenaban del todo, sentía que les hacía falta algo. El teatro que yo veía, lo criticaba mucho, me parecía que no, que también le hacía falta algo. Entonces, y de pronto
me llegó una pregunta, me hice yo mismo una pregunta que fue, pues si no te gusta el teatro en el que estás participando, no te termina de satisfacer, digamos, no te gusta el teatro que ves, pues haz tú el teatro que quisieras ver y que quisieras hacer, ¿no? Entonces, a partir de esa pregunta, como que me hice a mí mismo, me colocó eso en una responsabilidad muy particular de entrenarme como yo suponía que un actor se debería entrenar, de generar sistemas de comunicación y de, y de dispositivos escénicos más diversos que los que yo veía. eh, y eso pues me colocó en una responsabilidad mayúscula, porque pues me enfrentó también a todas mis debilidades, ¿no? Eh, pero pues ahora sí que me la rifé, que me puse pilas y dije, a ver, me voy a responder yo mismo el asunto. Y comencé como un ciclo de trabajos muy personales en los cuales como que ya se fue encabalgando todo mi rollo creativo en ese sentido, aunque he seguido trabajando con otros proyectos. El centro, digamos, como de mi asunto creativo, pues han sido como mis trabajos y que desde el principio, que fue Autoconfesión, que fue mi primer trabajo personal, como que a partir de ahí justo comencé a trabajar conmigo conmigo, con mi vida, con lo que yo siento, con lo que yo imagino, con el propio teatro interior que yo tengo, ¿no? Como lo tenemos cada uno de los seres humanos, enfrentar como ese teatro interior y de ahí es sacar, sublimar, reflexionar, estetizar, etcétera, ritualizar incluso. Eh, pero entonces todo mi trabajo comenzó a tener como una suerte de autorreferencialidad, ¿no? De yo ponerme. Y, y también otro pensamiento que me parecía, me sigue pareciendo como importante, de, de este asunto del personaje y la persona, que justo también en ese momento había como, comenzó, digamos, todo este diálogo aquí en México con Jean-Frédéric Chevalier y con el propio Rubén Ortiz, y algunos otros, ¿cómo se llama Ay, se me fue su nombre ahorita, otro radicalazo muy, muy interesante, ahorita me acuerdo, eh, Díaz, hermano de Chucho Díaz, este, ¿Cómo? hermano de Jesús Díaz, este, No. no es Rubén, ay, se me fue su nombre ahorita. Bueno, toda esa banda empezó a poner ahí en la mesa el asunto de la representación o la presentación, el- lo postdramático, etcétera, justo después de que yo había hecho Autoconfesión, como que entre esa época yo empecé a conocer como toda esa banda. Y entonces también, pues esos referentes, me hablaban mucho en el sentido de cómo responsabilizarte como comunicador, actor, no pensando en que le estás prestando el cuerpo a otro ser para que exista, sino dándole la vuelta a eso y pensar que todos los personajes que haces los haces ocupándolos para tú decir algo. Esto es, si yo hago Hamlet, no le voy a prestar mi voz a Hamlet para que él hable, sino yo voy a tomar a Hamlet para a través de Hamlet yo poder decir algo, ¿no? Ok. Eso ha sido como un eje un poco de mi trabajo, dígamelo. No, pienso que, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, también estaba muy fuerte la cuestión del lo posdramático y yo no lo entendía. Y yo
tampoco puedo decir 100% que lo entiendo, pero no, entenderlo con respecto a qué es, cuál es la línea. Tengo una teoría, ¿no? Mi teoría es que esa respuesta es una respuesta ante un tipo de teatro que se quedó como en una idea del deber ser, ¿no? O sea, a mí me parece que cuando he leído el libro de Lehmann o he visto todas estas manifestaciones, encuentro un leitmotiv en todos, ¿no? Es un tipo de teatro que ya no le resuena a casi nadie. Resuena a algunas personas, pero como que esa resonancia cada vez tiene que ver con el lugar y la adquisición económica que tienen, ¿no? Como con una serie de cuestiones que se dejaron entrar dentro de lo que es la teatralidad. Esa es mi idea. No sé si me estoy explicando, pero, pero lo que yo entiendo era que se hablaba de una cuestión de que era, parecía que el teatro ya se sabía cómo hacerse, y entonces quien no lo hiciera así, pues no está haciendo nada, ¿no? No se está expresando, o no es artista, o no aprendió a ser artista. Entonces, por eso me llama la atención lo que hablas de la rebeldía, porque es al revés, es decir, la idea que tú encontraste o la que yo intuyo que de la cual partiste fue, pues claro que tengo cosas que decir, pero las voy a decir encontrando yo como a la manera de decirlas, no como dicen otros que hay que decirlas. Se vuelve una cosa muy interesante de estudiar, que creo que no está muy estudiada, la verdad. Se ha hablado mucho, pero no se ha hablado bien, creo yo, de qué es lo que hace la diferencia. Porque en mi periodo de estudiante, lo que yo vivía era que no había forma de sentarse a reflexionar la diferencia. Había que decidirse con quién te ibas, ¿no? ¿Sigues siendo de los de acá o sigues siendo de los de acá? O sea, y siempre era como, pero ¿por qué no planteamos cuál es la diferencia y la escogemos los estudiantes, ¿no? En ese entonces, pues no, no había eso, era como radicalmente había que definirse, pero no había una forma de entenderlo. Y yo creo que eso ha llevado a que muchas personas lo intenten hacer, pero que se repita, ¿no? Lo intentan hacer viendo cómo otros lo han hecho, ¿no? O sea, Es que yo creo que ahí estás tocando un punto nodal del asunto de la construcción del pensar, el teatro o el escenario, ¿no? ujú, Em, eh, hay, hay un principio de pensamiento dual para empezar, ¿no? ¿Te vas con esto? ¿Eres vivencial o eres formal? ¿No? ¿Eres eh, eh, este, haces teatro físico o haces teatro dramático? ¿Haces, no? sí. Estas fronteras que, que son conceptuales y que valen la pena porque finalmente los conceptos para lo que sirven es para señalar cosas de la realidad, ¿no? Pero tienen que partir de la realidad, no son previos a la realidad, porque si no, no señalan nada, son palabras vacías. Eh, entonces, lo primero que hay que abolir, creo, es la dualidad. Hay que pensar en integridad, ¿no? En síntesis como unidad de la diversidad, justamente, ¿no? En el momento en que uno empieza a pensar de manera sintética o de manera compleja, ¿no? Sistémica, entonces el teatro, el escenario más bien, porque el concepto de teatro creo que tendría un asunto de mayor discusión. A mí lo que me gusta es el escenario, ¿no? El escenario es un espacio mediático a través del cual tú puedes construir un dispositivo de comunicación tan diverso como tu imaginación te dé, ¿no? Por eso, cuando se habla de que en el teatro o en el escenario
cabe el mundo entero, cabe el universo, pues de eso se trata, ¿no? O sea, ahí vas a generar un, un imaginario, que, que- que puede ser, así, el espacio vacío, hablando del maestro Brook, recordándolo, puede ser el espacio vacío con un lápiz colgado muy bien iluminado, moviéndose, y y un actor tras bambalinas diciendo un texto. Y si eso es el motor, genera el medio por el cual tú quieres transmitir cierta cosa, pues es eso. Si tu medio por el cual tú quieres transmitir cierta cosa es, agarrar un texto de Lope de Vega, hacer, vestuario del siglo de oro, y hacer una gran escenografía, con espacios distintos y telones pintados, y eso es lo que tú necesitas, pues eso es lo que tú necesitas. Ahora, fíjate, ahí está mi pregunta, otra que yo te haría. Porque, por ejemplo, uno dice, me echo a andar, ¿no? Entonces, sí, voy a usar esto como espacio mediático y voy a construir. Pero pienso yo que, de todos modos, en el hacedor, en el que lo está construyendo, pasa por su mente en algún momento el funciona o no, ¿no? O sea, ¿funciona o no? Por supuesto. Pero ahí está la pregunta, es decir, ¿funciona? Eso querría decir, funciona porque se supone que cuando funciona debe ser así, y ahí es donde siento que se atraviesa un término teórico o estético, es decir, funciona porque se ve de determinada manera, aunque sea el propio hacedor quien diga, sí, sí se ve lo que yo quiero, pero eso que yo quiero ver, que diga, está sustentado como en una base conceptual, es decir, porque así se ve, no sé, así se ve innovador. Y ahí tiene una idea, ¿no? Cree que se ve innovador o se ve realmente catártico. Ahí hay otra. ¿Cómo es eso? A ver, sí. Yo creo que justo ahí, en esas, en eso en esas dos líneas que planteas, esto es, se ve innovador y por eso lo escojo, creo que ya al principio es fallido. O sea, quieres lograr innovar, no estás conectado contigo. Estás conectado con una pretensión de ti. Estás fuera de ti. Este, Se ve catártico, tampoco lo sabes. Si a ti te catartiza, esa es tu seguridad, pero, pero nada más. O sea, la sensibilidad con la que uno tiene que trabajar es para transmitir una sensación, ¿no? Para que se provoque una sensación, porque no olvidemos que el teatro, o sea, el escenario, no es conceptual, es energético, es sensible. Vamos a atacar lo que va, por donde ese medio va a entrar al espectador es por sus sentidos, no por su intelecto. Si pensamos en que va a entrar por su intelecto, mejor escribamos un libro. ¿Me explico? Y Sí. de ahí el teatro postdramático creo que tiene mucho sentido el concepto. Esto es, después de lo escrito como drama. O sea, ya no necesito un texto dramático para volverlo teatro. No, el texto es un elemento de muchísimos más que voy a ocupar. No estoy representando este texto. Estoy ocupando ese texto como un material más, como la luz, como el ventilador que voy a poner, como los inciensos que voy a encender o como lo que quieras, ¿no? Las telas que voy a usar, el sonido que voy a generar con estos, baracas, ¿no? Lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque el pensamiento es
voy a atacar la percepción del espectador. Yo siempre, incluso antes de autoconfesión, yo decía que, en el escenario no, no hay que pensar tanto en los códigos, o sea que el escenario se comunica más a través de códigos energéticos que códigos racionales. Ya después lo podemos conceptualizar, después de una realidad vivida, Ok, ¿no? Que es a lo que me refería con los conceptos. O sea, los conceptos parten de la realidad y la señalan, pero, pero no previo a la experiencia. Y también tenemos que estar dispuestos al fracaso, por supuesto, ¿no? Porque finalmente lo que generamos, y eso Didan Weekend, que tal vez sería otro elemento a entrevistar, porque es una mente muy abierta. ujú, Ella tiene un asunto respecto al concepto de experiencia que a mí me gusta mucho. O sea, ella habla de la experiencia escénica, uno, este, sí, la experiencia como todo lo aprendido, ¿no? exacto. Tengo experiencias, ok. Pero la experiencia también como eh, entrarle a lo desconocido, ¿no? Voy a construir esto que no sé cómo. O sea, podemos tener materiales técnicos, Ajá, ¿no? ok, Podemos tener habilidades, podemos tener conocimiento intelectual, podemos tener sensibilidad, pero lo que voy a hacer, desconozco cómo lo voy a hacer. O sea, un artista no es, eh, eh, no lo determina su saber, sino se va a ir determinando en lo que todavía no hace. mira, esto me hace recordar a mí una frase de un científico mexicano desaparecido. Nadie supo cómo fue eso, pero no sé si lo has escuchado, que es Jacobo Grinberg. Ajá, Hay una entrevista muy buena en donde él dice, la ciencia se define por su método y no por su tema. Dice, entonces tú puedes estar estudiando las piedras o lo que sea, que lo que va a hacer que sea ciencia es el método, como lo estudias, no es claro. el tema. O sea, no definimos qué debe estudiarse y qué no debe estudiarse. El punto es el método. Esto es lo que siento, algo parecido a lo que estás diciendo. Entonces, hablaste de las habilidades técnicas. Entonces, como haciendo como una relaboración de lo que te escucho decir, sería como que el centro está en realidad en que, por ejemplo, una persona que quiere hacer teatro y está empezando, habilidades técnicas, o sea, eso sí lo vas a necesitar más que pensar en teorías, Ujú, habilidades técnicas. En ese terreno de las habilidades técnicas, yo a veces he visto que la habilidad técnica pues requiere habilidad a adquirirla ujú, y que ahí también viene este debate de, pero ¿por qué adquiero esta y no esta habilidad? Porque esta habilidad es para un tipo de teatro ya pasado, caduco, y esta habilidad sí es para el teatro de hoy. ¿Tú has visto algo de eso o realmente no te ha tocado mucho verlo? pues mira, yo creo que la habilidad fundamental que debe de practicar o de generarse un artista escénico es su capacidad de observación. Ok. Darte cuenta cómo te mueves, darte cuenta de cómo está construido tu cuerpo, darte cuenta de qué posibilidades tiene tu cuerpo, darte cuenta de cómo piensas, darte cuenta de qué ideas tienes y, como segundo paso, desidentificarte de todo eso. Este, ¿Por qué?
porque a partir de una buena capacidad de observación de ti mismo, estás estudiando al ser humano. O sea, estudiándote a ti. La ciencia, por ejemplo, eh, genera una decisión en donde el ser humano científico estudia la naturaleza que está de él hacia afuera. Es lo otro. La planta es lo otro, ¿no? El gato es lo otro. Son lo otro. Y entonces empieza a haber una separación. Y otra vez es un pensamiento dual. En la medida en que yo asumo que lo que yo siento es tan válido como lo que puede sentir cualquier otro ser en el planeta, como lo que tal vez pueda sentir una silla, ¿no? O sea, en esa medida me empiezo a relacionar de otra forma con las cosas y con los otros. O sea, sé que el otro soy yo, pero el único espacio que tengo de experimentación real es, es mi propio ser, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero en la medida en que rompo esa dualidad y que trato de entender que yo soy todo con todo, y que entonces, en la medida en que, y que ahí, y que desde ese lugar no voy a engañar a nadie, ¿no? Ya le has dado al clavo. Justo creo yo que toda la discusión, justo pues te decía, se centra en que hay como que en el tema de la verdad. ¿Esto tiene verdad o no? Y ahí empieza lo que yo he experimentado, que es como, sí, porque según tal cosa, no, porque tal cosa, tanto en los que critican al teatro, a la escena, como quienes a veces lo hacen, ¿no? Es como, esto sí nos va a hablar de la verdad, esto no. Justo has dado en el clavo, creo que ese es el asunto, en que todas estas visiones buscan la verdad, pero a la vez la verdad son desde donde se mira, ¿no? Entonces, Totalmente. entonces por eso es que a veces yo pienso, ¿dónde no tendría? Siento que por eso es una, a veces una discusión, no una discusión, un enfrentamiento a veces absurdo por quién va a ganar. Pues digo, pues si cada una es una arista de la verdad, pues cada una es, ¿no? No tendría sentido. Lo digo porque, y ahí quizás te haría una pregunta, ¿no? Sobre tus años de formación. Lo digo porque, ¿te acuerdas que yo te platicaba de esto de la pedagogía monacal, ¿no? Que decía, es que eso a veces ha llevado a que uno, para sentir que sí lo sabe hacer y sabe ver la verdad o sabe estimular para lograr que suceda algo verdadero ahí en escena, se decanta, ¿no? ¿Te tocó en algún momento así de, si usted hace eso y hace aquello, usted Trejoluna ya no hará, seguramente se perderá y no hará nada y este tipo de cosas, o hace esto y esto te hace que por aquí es. Sí, sí me tocó, y afortunadamente eh, tuve la capacidad o la intuición más bien, como de convertir eso en criterio. Porque lo que sucede cuando, cuando uno como alumno quiere entender lo que el maestro dice que es, Ujú. pierdes tu criterio. Y ese es un grave problema. Pierdes la observación de ti mismo. Entonces, anecdóticamente, yo tuve la fortuna de entrada a iniciar con un maestro de teatro en la preparatoria, que fue mi primer acercamiento al teatro, con el que hasta hoy tengo contacto y, y lo quiero mucho, eh, que pues era un tipo místico, ¿no?
Y entonces nos llevó por ahí de pronto a un gurú para que nos enseñara a meditar, y pues yo no entendía muy bien qué pedo con este güey, pero pues ahí me hice vegetariano, etcétera, y tuve la gran fortuna de que cuando me fui a Jalapa, a la Veracruzana, a inscribirme a la licenciatura, llegó Abraham Oceransky a dirigirla. Y la primera clase de Abraham de actuación fue sentarnos a meditar, enseñarnos a meditar. Este, y, 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 y todo el proceso con Abraham, toda su pedagogía, pues es justamente eh, encuentra tu creatividad, encuentra tu maestro en ti mismo, encuentra tus impulsos, dale lugar a tu imaginación, exprésala, no tengas miedo a decir lo que tu mente lo que está sucediendo en tu mente, no reprimas, el escenario no es un lugar represor, al contrario, es un lugar de expansión, de imaginación, de confrontación, de todo, ¿no? Entonces, cuando yo ya cierro ciclo con Oceransky, como 4 o 5 años después, me vengo a la Ciudad de México como para continuar, me meto a clases con el maestro Héctor Mendoza, y justo en ese grupo, eh, este, éramos bastantes, eh, y en los primeros ejercicios, el primer ejercicio que yo presenté solo, pues presenté un ejercicio como para Oceransky, no para Héctor Mendoza, ¿no? Y entonces, pues sí, recibí así el catorrazo de, ¿cuántos años llevas en esto? No, pues como 6, 7 años de que empecé a darle. Y pues más bien estás chavo todavía, tienes chance de dedicarte a otra cosa, porque pues aquí como actor no estás entendiendo nada y no es tu lugar, o sea, vas a sufrir mucho, no vas a tener chamba ni nada, ¿no? Este, y entonces yo ahora, años después, pienso, pude haber reaccionado de 3 maneras, ¿no? La primera, decir, pinche Héctor Mendoza no sabe ni madres, está mal de la cabeza, el chingón es Abraham, soy abramista, ¿no? Y tener y mantener un pensamiento dualista, ¿no? Segundo, deprimirme tremendamente, abandonar el teatro, porque el maestro Héctor Mendoza, que era el maestro Héctor Mendoza, me había dicho que yo no funcionaba, y entonces pues asumirlo y irme como Carlitos con la toalla arrastrando, y dejar el teatro. Y la tercera, que afortunadamente fue el camino que tomé, es tratar de entender qué significaba actuar para Héctor Mendoza, ¿no? ¿Qué era lo que él veía? ¿Desde dónde lo veía? ¿Qué era, cómo se construía desde esa visión, ¿no? Y ahí voy, y regresé con mi canastita de pan, porque yo vendía pan para sobrevivir en ese entonces. Y llegaba a mis clases con mi canastita de pan, les vendía a mis compañeros, y este siguiente ejercicio se trataba de invitar a una de tus compañeras, en el caso del masculino, era invitar a una chica, para hacer tu ejercicio de A y B, ¿no? Entonces, pues yo ahí estuve mientras me tocaba volver a pasar, pues viendo qué decía, cómo lo hacían, qué le señalaba, tratando de entender. A la hora que pasé, pues escogí a una chica que puso cara de, "Uf, en la torre, este mal actor, Fue el peor. el peor, me escogió a mí, ¿no? Bueno, ni modo, tengo que hacerlo. Hicimos nuestro ejercicio, terminamos, y, y Héctor Mendoza le preguntó a todos los demás alumnos qué les pareció, y evidentemente, pues todo el resto de los alumnos, como yo era muy malo, Mm. estaban
empezaron a destrozar el ejercicio de todas las formas posibles, mientras mi compañerita junto a mí agachaba la cabeza y no sabía dónde esconderse, ¿no? Hasta el momento en que Héctor Mendoza les dice, ok, pues yo estoy completamente en desacuerdo con ustedes. Claro, ya. Este, me pareció un ejercicio muy logrado por esto, por esto y por esto y por esto. Y mientras enumeraba las bondades del ejercicio, los aciertos del ejercicio, Héctor Mendoza, mi compañerita levantaba la cara, se le veían los ojos y me apretaba la mano y me decía, así diciéndome, somos lo máximo, ¿no? Ah, Todo esto para referirnos a la pérdida del criterio, ¿no? exacto. Ah, si te das cuenta, mi compañerita, que la verdad es que no he vuelto a ver en la vida, ¿no? Este, estaba, y muchos de los compañeros habían perdido el criterio, ¿por qué? Porque el que decía que estaba bien y que no, era Héctor Mendoza. Y entonces nadie tenía razón, más que el que tenía la investidura de autoridad. Entonces yo terminé mi curso, le dije al maestro Héctor, le di las gracias, yo ya me tenía que, no podía regresar porque no tenía lana, me becó como 3 trimestres más el maestro, me dijo, no, 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 regresa, ¿no? Y al final yo entendí, más o menos, digamos, creo que entendí algo del tipo de actuación y de teatralidad que para Héctor era el teatro, pero me di cuenta también que no es el tipo de teatro que yo quería hacer, ¿no? Y entonces te fortalece, pero por eso es importante tener una capacidad de observación de uno mismo, fomentarla en los demás, ¿no? Porque a partir de ahí, pues tú respondes, eres responsable de tu vida, no estás actuando para que te aprueben, estás actuando, pues construye, como haciendo un pastel, ¿no? Ya si te sale chingón el pastel o se te derrama o te queda aguado, bueno, pues ya aprendiste algo. Fíjate, o sea, yo lo sintetizaría así, ¿no? Observación y criterio, fundamentos de una pedagogía actoral, ¿no? Cien Y, por ciento. y me parece importante sintetizarlo así y decirlo, porque creo que eso es lo que a veces se busca, ¿no? Pero no siempre se fomenta al interior de las aulas, ¿no? Se dice, Claro. se dice, pero Porque, fíjate, porque esa conjunción, ¿qué genera en una presencia? Integridad y potencia. O sea, me paro aquí porque sé que estoy buscando, ujú, ¿no? exacto, Y no a ver si me sale. claro. Entonces, cuando es que no te creo, a ver, ¿qué es lo que no crees? Si estoy aquí parado frente a ti, soy de carne y hueso, e hice lo que hice. No es de tu gusto, es Exacto, otra cosa. exacto, Hablemos del gusto. exacto. Y no, que a veces el gusto de ese se vuelve el criterio, que roba el criterio. Exactamente. Y por eso todo se empieza a uniformar y por eso muchas vamos de 20 obras de teatro que uno va a ver, voy a ser amable, pero 15 son la misma obra con otro vestuario, con otro texto, con otra iluminación, con otra escenografía, pero son la misma obra. O sea, ya sabes a qué vas. Y unas pocas que generan dispositivos particulares que te divierten, ¿no? Que te dices, wow, te sorprenden, te mueven, te conmueven, te pasan cosas, ¿no? Y de esas otras, mayoría que son el mismo dispositivo, pues a menos que estén
muy bien realizadas, con unos actores muy precisos, muy potentes, te pasa algo. Si no, pues es leer el mismo libro, Sí, ¿no? y creo que de ahí parte la cuestión también de, bueno, yo me refiero mucho al libro, ¿no? De Lehman, porque es como un libro que sintetizó y del cual partieron muchos otros. Y fíjate que yo no lo leía por prejuicio, ¿no? Porque yo obediente, ¿no? Entonces, cuando yo lo empecé a leer, dije, es que lo que él está diciendo creo que tiene razón, pero nada más hay que ver a qué se refiere. Así como lo que tú hiciste de a qué se refiere Héctor Mendoza con actuar, qué tipo de está llamando él actuar. Es como, habría que ver eso. ¿Qué dice el lema que es, no? Ya llevamos una hora, entonces pues te agradezco mucho, bueno, sí, sí, ya llevamos, no sé bien aquí cuánto dice, creo que menos, un poco menos porque se nos hizo Bueno, tarde, pero bueno, ya para que sea la hora redondita y agradecerte mucho tu tiempo y tu pensamiento aquí con tu servidor, pues mira, quisiera la última pregunta que sería, pues, ¿qué quieres, qué te parece este espacio? ¿Qué te parece esta entrevista? ¿Qué te parece esto que se intenta aquí de parte mía? pues me parece, como te decía, siempre se agradecen esos impulsos de generar encuentros para la conversación, de difundirla, de difundir pensamiento, de difundir preguntas, de poder ser, pues sí, la captación de una diversidad de historias y de reflexiones, porque pues yo creo que lo más importante es este, poder seguir conversando, ¿no? Poder seguir reflexionando, pimponeando cosas, eh, que no se muera eso, ¿no? Y, y también justo desde este lugar, nada pretencioso de saber y de a ver, construir las preguntas y la entrevista y entonces, porque nosotros, puta, pensamos muy acá y tenemos muchos ideas en la cabeza, justo la conversación más de café, más amable, más este, eh, ¿cómo se llama? Pues sí, de primera intención, que no es una ponencia, Claro, me parece fundamental, porque creo que también es el principio del teatro, o sea, el juego, ¿no? O exacto. sea, no olvidar que se trata de, de- de generar sistemas de juego para que el espectador se conecte o rechace, ¿no? Y cada cabeza es un mundo y entonces siempre saber que tu público o con el que se comunica tu cabeza y tu expresión está por algún lado y confiar en eso, siempre es importante y entonces este tipo de difusión de pensar, pues, vale mucho la pena. Te agradezco mucho. Yo te agradezco muchísimo a ti, Gerardo, muchísimo, te agradezco mucho esta muy sincera entrega al pensar. Pues sería muchas gracias y pues se me vino aquí a la cabeza una pregunta que me quedó bailando. Hablaste en una entrevista que yo vi otra vez el otro día de una especie de depresión que te dio en algún momento como para alejarte del escenario. La pregunta es, ¿qué te sacó de ahí? ¿Qué me sacó de la depresión? ¿Qué te No, sacó? sigo ahí. Ah, sí, ahí. Bueno, ¿qué te mantiene ahí? Pues no, yo creo que el desahogo que tuve con Circo, con esa obra, fue justo, eh, se me juntaron como pues muchos años
de trabajo, de agotamiento, de relación con las instituciones, de buscar, de que te digan maestro por aquí, maestro por allá, pero de todos modos, si no le entras a la política, sigue siendo cualquier cabrón, que no haya como la posibilidad de, a pesar de que te dedicas como no a hacer teatro, sino a generar experiencias, ¿no? Y que has generado una, dos, tres experiencias que, bueno, pues que ahí están y que han tenido sus resultados y que tienen un sentido, pues que para la siguiente hay que seguir picando piedra y buscando y viendo que también debo decirlo, a mí me sorprendió muchísimo haber podido lograr hacer circo, que es el trabajo más caro de toda mi vida, que dio 35 funciones en el Juan Luis de Alarcón y que hoy justamente en la mañana tuve una junta con Catatonia Films, que fue uno de los coproductores, porque pues está el gusanito de retomar el trabajo y retomarlo desde otro lugar, desde el lugar que me encuentro hoy, este, eh, y entonces, pues sí, eso como más ese cansancio, ese agotamiento y ese, pues inevitable pregunta de decir, ¿vale la pena? ¿Para qué sirve mi trabajo, no? O sea, porque, pues sí, las chingas que se lleva uno para levantar un proyecto, por lo menos los proyectos que yo hago, que además son, no son de 2 meses de ensayo, sino son de años de investigar cosas y de entrenarme de ciertas maneras y de acercarme a especialistas es mucho chamba mía y de mucha gente alrededor, ¿no? Entonces, siempre preguntarte, puta, ¿y para qué chingados, no? O sea, ¿funciona para algo? Es ese tipo de depresión, ¿no? Que de pronto, este, eh, te, te cuestiona muchísimo si ha valido la pena eh, tantos años de chinga y de necedad, por, de entrada, yo siempre me río porque cuando dando talleres, así, cuando empecé a dar talleres yo de manera como objetiva, clara y porque yo quería, uno de mis primeros rollos era, toda una fundamentación de por qué yo no era un maestro, ¿no? Y para que no me dijeran maestro. Y me cago de risa porque todo mundo me dice maestro. Entonces, bueno, ya la chingada, ¿no? Pero, pero eh, ya no sé por qué llegué a ese punto, eh, pero sí, pues de pronto se juntan muchos años de picar piedra y de repente no saber si ha valido la pena o no. De pronto ya la distancia, bueno, con circo yo cerré como un ciclo de mi vida. Luego todavía hice por ahí El Rey del Mambo, que fue como muy seductor para mí todo el proyecto. Pero pues sí, de teatro he parado, ¿no? Y ahora que me estoy abriendo como esta otra zona del audiovisual y del cine, la televisión, que tuve muy de lado, y que además la vida me está regalando encontrar la tribu con la que me gusta trabajar y, y no estar haciendo trabajos, en general solo por trabajar y por tener una remuneración económica, sino que hay mucho material del cual me siento súper orgulloso y cada vez más. Pues desde ahí también como que veo de lejos todo y digo, wow, ha valido muchísimo la pena todo, pues todo a lo que me he arriesgado, lo que me he exprimido, este, porque hoy en día pues me puedo parar en un set con una
con una convicción personal muy clara y además con el respeto de mi alrededor, muy, muy claro también, ¿no? Me- Mi trayectoria en teatro es increíble que de pronto llego a un set de tele y el director que yo ni conozco se me acerca a darme las gracias por estar ahí, ¿no? Entonces hay como un respeto ahí logrado que agradezco muchísimo. Yo creo que, yo creo que quizás esa depresión nos ha dado una de las mejores, para mí, de las mejores experiencias en teatro, aunque nunca haya salido el actor. Muchas gracias, Te muchas gracias. agradezco muchísimo. Cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente, Alberto. Seguimos en Abrazo de lejos. Sale. Chao. Bye.